No había nadie quien llamara tanto la atención en los años 50 como Bruno Gröning. Miles de personas le siguen a varias ciudades en Alemania. Cada día se escuchan sobre nuevas curaciones relacionadas con él. Permanentemente hay reportajes espectaculares en la prensa y en la radio. Varios libros se escriben sobre su persona. Él despierta la atención de médicos y científicos. Gröning se convierte en un fenómeno. Sin embargo, entra en un conflicto con la ley de naturópatas. Lo denuncian y lo citan al proceso. A pesar de haber obtenido la absolución referente a la acusación de haber practicado sin permiso la naturopatía, le está prohibido curar. Funda la asociación Gröning, en alemán Gröning Bund, para tener un margen legal y transparente y así al menos poder hablar a la gente. En muchos pueblos se crean comunidades. Él da discursos en estas comunidades en salas pequeñas ante grupos reducidos. Aunque los informes de curaciones no cesan, los médicos siguen escépticos ante el fenómeno Gröning. Esto no tiene buen aspecto, señora Weichel. No me gusta nada. Me temo que no podemos hacer nada más. Pero, doctor, alguna posibilidad tiene que haber. No le quiero mentir, señora Weichel. Deberá de vivir con ello. Lo siento. Si sigue tomando los medicamentos, va a poder aguantar los dolores. Usted sabe de sobra qué efectos secundarios tienen estas cosas. No aguanto más. No soy quien para hacer milagros, señora Weichel. Para usted es fácil, pero ¿sabe lo que significa para mí? ¿Ha oído hablar del señor Gröning alguna vez? ¿El doctor milagroso? Sí. Es un charlatán, un estafador. Está en juicio, señora Weichel. Y yo le doy un consejo. No se meta en eso. Sí, pero dicen que él sabe curar. Pero si son tonterías. ¿Pero qué tengo que perder? Tengo que hacer algo. Pero no el Gröning. ¿Y por qué no? Quizá me pueda ayudar. Bueno, yo no quiero retenerla. Vaya a ver al Gröning. Pero no diga después que no se lo advertí. El Gröning es peligroso, señora Weichel. Incluso muy peligroso. Piénselo. Ja, ich war seit einem Jahr ungefähr sehr krank. Sí, estuve muy enferma durante aproximadamente un año. Todo empezó lentamente con dolores de espalda, que yo al principio no tomaba en serio, pero después cada vez se pusieron peores y fui a someterme a un tratamiento médico. Allí me dijeron que esto era ciática y que no habría mucho más que hacer. Me pusieron inyecciones y también cremas para aplicar, pero cada día iba peor. Und dann wurde ich zum Nervenarzt überwiesen und der stellte 1950. Al final me mandaron a un neurólogo y ese dio en el año 1950 el diagnóstico de que se trataba de una hernia discal entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, lo que provocó una ciática crónica. Pues bien, en el año 1950 no se conocían aún las hernias discales. Era prácticamente algo totalmente nuevo. Nadie supo lo que era en realidad. Fue inmensamente doloroso y esa ciática crónica fue bajando por el lateral trasero de la pierna, lo que provocó una parálisis que fue cada día peor. Hicieron todo lo que pudieron hacer, inyecciones y tratamientos. Al final, el neurólogo dijo, pues yo tampoco la puedo ayudar más. La mandaré a Bethel, donde el catedrático Dr. Jaspersen. Él fue mi médico jefe y es una eminencia aquí en la región de Westfalia Oriental. Vaya a verle. Westfalen, da fahren Sie mal hin. Das haben wir gemacht. Y así lo hicimos. Me reconoció a fondo y luego dijo, no la puedo ayudar tampoco, debe regresar a su casa. Y luego mi marido me había acompañado y se dirigió a él. Pues va a tener que comprar una silla de ruedas para que su mujer aún pueda salir un poco. Aún es tan joven. Sie ist ja noch jung. Und mein Mann hat ihn angefleht. Y mi marido le rogó, doctor, por favor, deje que mi esposa se quede aquí algún tiempo y vaya haciendo algo. No, contestó, no le puedo ayudar, debe regresar a su casa. Así nos volvimos a casa, desesperados. Mi marido no compró una silla de ruedas y yo seguía con el tratamiento del neurólogo en Bünde, pero sin ningún éxito. Todo empeoró tanto que tenía dolores durante día y noche. Schlimmerte sich so sehr, dass ich eigentlich Tag und Nacht Schmerzen hatte. Liegen konnte ich nur noch. Solo podía estar tumbada en una posición. Me costó mucho trabajo andar y no podía hacer ningún tipo de trabajo. So gut wie nichts mehr arbeiten.
In dieser Lage war ich, als diese... Esa era mi situación cuando me vio la sobrina de Bruno Gröning y entonces me dijo, ay, qué pena me da verla así. Sí, respondí, doy pena. Luego me indicó que se llamaba Gröning. Yo no sabía cómo se llamaba. Sí, dije, pero no significaba nada para mí. Ella insistió, Gröning, ¿sabe usted? Lo sabe, lo del doctor milagroso en Herford. ¿No lo sabe? Yo contesté, sí, ese. Sí, dijo, ¿qué opina de ello? Yo dije, no, absolutamente nada, es charlatanería. ¿Ah, sí? Dijo, entonces no merece la pena. Yo pregunté, ¿qué no merece la pena? Pues, si usted piensa que no la va a ayudar, mi tío es el que viene la semana que viene. Y pensé, pues, que ya había escuchado de él. El pueblo de Löhne no está muy lejos de Herford y lo que ocurrió en la plaza Wilhelmsplatz se supo aquí en Löhne. Es war ja bekannt hier in Löhne. Da dachte ich, Así que pensé, pues sí, podrías probarlo. Sin esperanza ninguna y sin fe. jeden Glauben. Es war abends. Se había hecho tarde, había pasado todo el día en el sofá con fuertes dolores y nos habían dicho que sería sobre las 20 horas de la tarde. Él llegó algo más tarde. Bruno Gröning fing ohne Einleitung. Bruno Gröning comenzó a predicar sin introducción y sin nada de formalidades o retóricas. Predicó como un buen pastor. Y de esto me pude dar cuenta, ya que sé cómo hablan ellos, y así habló él. Hay que hacer el bien y también pensar en el bien, que esto es importante, ya que cuando uno lo hace, entonces pues llega el bien por sí solo. Das gute Denken, das ist sehr wichtig. Wenn man das tut, dann kommt auch das Gute in einen herein, von selber. Ich dachte also, die Predigt ist schön. Und Yo pensé que el sermón era bonito y también que me gustaba, pero esa no era la razón por la cual él estaba aquí. Ahora debería pasar algo. Y en ese momento, él interrumpió su discurso y me dirigió una pregunta. und stellte mir eine Frage. Was wollen Sie eigentlich? ¿Qué es lo que usted desea, señora? Y le respondí, sí, señor Gröning, quiero estar sana, no tener estos horribles dolores, quiero volver a poder moverme, hacer mi trabajo, arreglar mi casa, ocuparme de mi marido, seguir mi profesión. Esto es lo que quiero. Da gab es keine Antwort. No dio ninguna respuesta, ningún comentario. Él siguió hablando. Dann etwa nach weiteren. Y luego, pasados unos 10 o 15 minutos, me dirigió la segunda pregunta. Dijo, ¿por qué me rechaza usted? Warum wehren Sie sich gegen mich? So genau wörtlich. Esas fueron sus palabras. Le dije, pero señor Gröning, yo no le rechazo. ¿Cómo podría rechazarle y por qué? Sí, dijo, usted me rechaza. Yo no era consciente de ello. En realidad no era consciente de ninguna actitud interior. Solo pensé, ¿y esto qué es? ¿Es que algo debe pasar aquí ahora? No ocurrió nada. Estuve tumbada y tenía dolores. Y él hablaba y hablaba, siguió hablando casi solo sobre temas religiosos. Dann, nach einer weiteren, mindestens halben Stunde, Pasados unos otros 30 minutos, interrumpió su sermón de nuevo y me dirigió su tercera pregunta, que más bien no fue pregunta, sino un tipo de instrucción. Dijo, ¿por qué le da tantas vueltas a la cabeza? Déjelo, no vale la pena, para nada. grübeln Sie so viel. Lassen Sie das. Es bringt Ihnen nichts. Ach, dachte ich, ja. Ay, pensé, sí, tiene razón, es verdad. Siempre me he roto la cabeza y aún lo estoy haciendo hoy. Realmente tiene razón. Y pensé durante un momento, ¿cómo puede saberlo? ¿Es que se me ve en la cara o se puede ver eso de alguna manera? Esas fueron las 3 cosas. No hizo nada más conmigo. Weiteres hat nicht mit mir gemacht. Und da, ganz plötzlich, mitten während... Y luego, de repente, en medio de una de sus frases, se acercó un poco hacia adelante y dejó caer su mano encima de la mesita a mi lado y dijo, bueno, ya no tengo más tiempo, me tengo que marchar. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, ich muss weg. Und in diesem Augenblick Y en este segundo, en este instante, en este milésimo de segundo, pasó. No puedo decirles qué pasó, no se lo puedo explicar, ni hoy, 45 años después. Ni yo ni mi marido tenemos explicación. in dieser einen Sekunde En este segundo, él se levantó y yo me levanté con él. El por qué, no lo sé. Simplemente me levanté y me aparté del sofá en el cual estaba tumbada. En este momento habían desaparecido todos los dolores. ich konnte ganz gerade stehen. Podía estar recta, sin ninguna molestia, y estuve de pie frente a él a muy poca distancia.
Él no era muy alto, apenas era más alto que yo, y pude mirarle directamente a los ojos. Y le miré a los ojos y allí había un brillo que no lo puedo describir. Das ich nicht beschreiben kann. Und in diesem Augenblick Y en este instante tuve la sensación, si no te hubieras levantado ahora, hubieras perdido tu última oportunidad de sanarte. deine einzige, allerletzte Chance, wieder gesund zu werden. Sehen Sie, sagt er. Aber nun, ¿Lo ve usted?, me dijo. Pero no vaya mañana por la mañana al lavadero, sino vaya a ver a su médico. und dann drehte er sich um. Después se giró y los otros tres se levantaron. Mi marido se puso nervioso y quiso sacar su monedero para darle dinero. Pero el señor Gröning ya estaba en la puerta y mi marido le quiso dar un billete. No sé cuánto fue, de todos modos era un billete grande y él dijo muy amablemente, pero de forma muy determinada, no me lo dé a mí, déselo a los pobres. No he sido yo quien les ayudó, lo hizo Dios. Nicht ich habe ihnen geholfen. Gott hat es getan. Und dann ging er raus, ohne sich zu verabschieden. Con estas palabras salió, sin despedirse, iba a paso rápido y sus dos acompañantes, la chica joven y su amigo, le siguieron, y mi marido se quedó allí con la boca abierta y cerró la puerta, sin decir una palabra. Es war ein Zustand, Fue una situación que no puedo describir con palabras. Créame, muchas veces me he puesto a pensar cuáles serían las palabras adecuadas. No las tengo, hasta el día de hoy, ni 45 años después. Estuve allí, de pie, sin dolores, y siempre había estado orgullosa de mi postura recta, que durante un año no la había tenido. Moverme era una tortura, solo podía avanzar apoyándome en sillas y mesas. Y allí estaba libre y de un modo muy particular me sentía feliz. war auf eine ganz sonderbare Art und Weise glücklich. Am nächsten Morgen bin ich genau A la mañana siguiente no fui, tal y como me lo dijo Bruno Gröning, al lavadero, sino fuimos a ver al médico. Fue el doctor Kuhlmeier en Bündel, un médico joven que me había tratado durante todo este tiempo. Entré en su consulta. «Uy», dijo, «¿qué veo? Señora Knollmann». «Sí», dijo, «sí, pero ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Usted puede andar?» Y yo dije, «sí», y totalmente derecha. Dijo, «¿qué es lo que ha hecho?» Yo no he hecho nada, lo hizo Bruno Gröning». «¿Qué?», dijo. «No me diga eso. Siéntese antes que nada. ¿Cómo ha ocurrido esto? Cuéntemelo». Was, wieso das denn? Das müssen wir mal erzählen. Hab mich hingesetzt und hab's ihm erzählt. Genau so, wie es war. Me senté y se lo conté, tal y como había pasado. Y él escuchó toda la historia sin decir nada. Ni me interrumpió, ni mostró ironía en la cara como se veía siempre después. Me escuchó en silencio y observándome, y se lo he contado así. Y él se tomó mucho tiempo. Cuando había terminado le miré y dije, «Pues, señor doctor, ¿qué opina usted?» Was sagen Sie dazu? Ja, sagt er, ich habe alles getan, was ich konnte. Alles, was in meiner Sí, Macht dijo, yo hice todo lo que pude hacer, todo lo que está en mi poder, pero no pude ayudarle. Si él pudo, aunque no sé cómo lo hizo. Sí, dijo, soy neurólogo y, bueno, pues naturalmente hay una zona estrecha de límite entre cuerpo y alma de donde se puede partir en ciertas situaciones. Yo no fui capaz, pero quizás haya personas que sepan hacerlo. Quizás el señor Gröning es una de ellas. Dijo, yo veo que usted puede andar y que no tiene más dolores. Así pues, quien cura tiene razón. Also, wer heilt, hat recht. Incluso en la prensa llamó la atención la curación de la señora Knollmann. Por parte de los médicos, sin embargo, también hay crítica. Nun hatte mich Professor Jaspersen ja auch untersucht und hatte gesagt, Pues me había examinado también el doctor Jaspersen y había dicho, yo tampoco la puedo ayudar. A través del doctor Kuhlmeier se enteró, pasado algún tiempo, de mi curación, que estaba completamente sana. Cuando supo cómo había ocurrido, le dio un ataque de rabia. Reunió en su consulta a todos sus médicos, médicos jefes, médicos asistentes e incluso a las enfermeras, y les dijo, expresando su furia, sagte dann in höchster Empörung, das müssen Sie sich mal vorstellen. Imagínense esto. He estudiado durante décadas y años, y todos ustedes me han apoyado y hemos hecho todo lo posible y viene un doctor milagroso que sabe hacer lo que nosotros no conseguimos. Cura a esta señora en un solo segundo sin más, ni siquiera la ha tocado, ni le ha hecho ni una sola pregunta, no ha dado ni una sola instrucción y ahí se levanta la mujer y está sana. Imagínense eso. Viene un carpintero, que es de Danzig, ¿verdad? Viene aquí y sana a esa mujer. Y nosotros aquí estamos. Que les devuelvan el dinero de sus estudios. Euer Schulgeld wiedergeben.
zu Professor Jaspersen. Yo nunca más volví a ver al doctor Jaspersen, porque debería hacerlo. Ya estaba sana. Desde aquellos tiempos no he sufrido más ningún tipo de dolores en la vértebra. Gröning siempre resaltó una y otra vez que Dios es el médico más grande y por lo tanto no existe lo incurable, pero también decía que era el hombre quien debía apartarse de la enfermedad. Fragt nicht nach den Krankheiten, sondern heilt. Él no pregunta sobre las enfermedades, sino las cura, diciendo, le envío algo. Y a la señora le dijo primero, está usted sentada encima de su enfermedad, no la puedo ayudar. Hemos interpretado lo que él quiso decir. Usted lo ha aceptado todo y hay demasiados años de por medio, y su cuerpo y su alma se han acoplado a su destino. Y en este punto, él ya no podía hacer nada. Da war nicht mehr anzusetzen für ihn. Entonces ocurrió una historia graciosa. Había dos señoras mayores y a una de las dos le dijo, no la puedo ayudar, está usted sentada sobre su enfermedad. Al marcharse, una le dice a la otra, no lo comprendo, yo no tengo hemorroides. Wenn ich mich dem öffne. Si me abro, lo puedo recibir. Si me cierro, estoy en la oscuridad. Es igual que la corriente en una casa. Ahí están todos los circuitos. Si le doy al interruptor, se enciende la luz. Si no lo toco, permanece todo oscuro. Así de simple. Todas las cosas grandes son tan simples, solo las personas complican las cosas. Dinge sind alles so einfach. Kompliziert machen sie erst die Menschen. Und dann hat erklärt, also wenn Y luego explicó, cogió una caja de cerillas y se la lanzó a alguien y esta persona no la cogió, luego se cayó al suelo. Después dijo, así es con las curaciones, si uno no la acepta, no la tendrá. Es muy simple. Ganz einfach. Ich habe ihn nicht gefragt. No le pregunté nada. No era fácil hacerle preguntas. No le gustaba que se le hicieran preguntas. En una ocasión dijo unas palabras. Ahora tengo que ser muy cautelosa para acordarme exactamente. Es que hace todo tanto tiempo que él dijo, durante unos breves instantes, usted no puso resistencia. Einen kurzen Augenblick lang nicht gewehrt. Und da ging's. Y en ese momento fue posible. Entonces empezó a reír. Es que él se reía a veces de forma muy pícara, ¿verdad? Me sonreía. En ese momento fue posible. Lo estoy escuchando aún hoy. En ese momento fue posible. Fue una persona que significó algo muy, pero muy especial para mí. Estaba más allá de todo entendimiento y más allá de las posibilidades de toda explicación. Fue algo que nos ocurrió a las personas muy racionales. Aunque siempre seguíamos buscando explicaciones para todo y en la mayoría de los casos también las encontrábamos. Aunque nunca habíamos creído en todas estas cosas místicas. Estas no existían para nosotros, eran tonterías. Y ahora llega este hombre y me cura de un modo, pues tengo que decir, de un modo místico. Y esto me ocurre a mí, expresamente a mí. Und das geschieht mir, ausgerechnet mir. La señora Knollmann también tiene contacto con las bolas de estaño de Bruno Gröning que él repartía entre sus amigos como recuerdo. Él dice que las bolitas están cargadas con la energía divina. Mi hermana, que es algo más joven que yo, tuvo unos eczemas totalmente inexplicables e incurables en la piel que empezaron a extenderse poco a poco sobre todo el cuerpo. Y ya que los médicos no podían ayudarla, la ingresaron en la clínica, el Hospital Universitario de Münster. Allí vivía. Fue ingresada, desahuciada. Sí, lo habíamos intentado todo. ¿Qué es eso? El eczema se extiende sobre todo el cuerpo, la piel ya no respira, se ahoga. Fui a visitarla y estuve delante de su cama. No supe qué hacer y tenía allí mi bolita de estaño. Se la di. Ni siquiera lo hice con alguna seguridad o esperanza, simplemente por desesperación, por querer ayudar de alguna forma a mi hermana que se estaba muriendo. Meiner todkranken Schwester irgendwie irgendwas helfen zu können. Die habe ich ihr gegeben und habe gesagt. Se la di y le dije, toma y cuida bien de esta bolita. Cógela, pero no la pierdas. Me la tienes que devolver sin falta. Y ella se quedó con la bolita. 2 días más tarde había desaparecido todo el eczema. Todos los médicos estaban fuera de control, hablaban de un milagro. Pues sí, parece ser que los milagros realmente existen. Ella después me devolvió la bolita. Un anderer Fall war die Frau meines Sozius, Ferge, Klavierspielerin. Otro caso fue el siguiente.
La esposa de mi socio, señor Ferge, tocaba el piano. Era una mujer con talento y ya no pudo alcanzar con la mano una octava. Yo cogí una bolita de papel de estaño del señor Gröning. Se la llevé y se la di a la señora Ferge. Y le dije, aquí le traigo algo del señor Bruno Gröning. Tiene usted que cogerla en la mano. Ojalá le ayude. Und am nächsten Tag sagte die mir, Al día siguiente me contó, no pude tenerla en la mano durante toda la noche. Fue horrible. Me produjo unos hormigueos en la mano que la dejé de lado. Pero de golpe, cuando tocaba el piano, era capaz de alcanzar con la mano una octava. Y esto permaneció así. Podía volver a dar a las teclas con elegancia, pues Bruno la había ayudado. No cabía duda. das war kein Zweifel. Bruno Gröning le pide a uno de sus amigos, al señor Finger, que viajaba por motivos profesionales al Brasil, que establezca comunidades allí. Él aprecia explícitamente el que se creen círculos de amigos en el extranjero. A él también le entrega algunas bolitas de estaño para que las reparta entre las personas que buscan ayuda. Und jetzt habe ich einen Freund in Brasilien gehabt. Tenía un amigo en Brasil que estaba en vísperas de viajar a Europa. Se llamaba Schmugi, era suizo. Pero en la noche, de repente, se le inflamaron los riñones. Su esposa me llamó a la oficina y me dijo, mi marido está enfermo, no puede ir a la oficina, está tan enfermo. Y mañana debemos viajar a Europa. Yo no sé lo que le pasa. Ich weiß nicht, was da los ist. Da habe ich eine Kugel genommen und bin zu ihm gegangen. Entonces cogí una bolita de estaño y fui a verle. Se me ocurrió espontáneamente. Él naturalmente tenía fiebre. Llegué, hablé con él y le dije, le daré una bolita del señor Gröning. Y le conté sobre el señor Gröning. Él abrió el cajón de su mesita de noche, puso la bolita y lo cerró. Tengo que comentar que la familia es muy, pero muy católica y creyente. Dazu gemacht. Ich muss sagen, die Familie ist sehr, sehr katholisch fromm. Am nächsten Tag ruft mich die Frau von ihm an. Al día siguiente me llama su esposa y me cuenta, a mi marido ya no le falta nada. Vino el doctor y podemos viajar mañana. De nuevo fui a verle enseguida. ¿Qué has hecho? ¿Qué han hecho? Él contestó, pues durante la noche me desperté y estaba sudando como un loco. Escuché una voz. No tenga miedo, estoy detrás de usted. Y extiendo mis manos sobre su espalda. Eso fue lo que dijo. Estaba totalmente sorprendido. Y entonces cogió su bolita que estaba encima de una cerradura de la puerta, delante del cerrojo, y la puso de lado. Y volvió a tener ese mismo sueño y el mismo estremecimiento. De nuevo se despertó sudando. De nuevo la misma conversación y siempre empezaba con las palabras, no tenga miedo. Y efectivamente viajó al día siguiente a Europa. Fue un asunto espontáneo. Y otro asunto espontáneo me ocurrió con el director de una fábrica de telas en Sao Paulo. Esto fue algo más tarde. Él tenía dedos de garras, es decir, que no podía abrir las manos. Fui a verle. Le hablaba de tú y le dije, escúchame, te contaré del señor Gröning, esa persona de la cual siempre te he contado historias. Y le di la bolita. Al día siguiente me llamó por teléfono. Ven a verme, Erich, ven. Él había podido abrir las manos. Aunque yo no creyera en nada y no hubiese recibido ninguna influencia, son hechos que realmente he vivido y no se pueden negar. Tatsächlich erlebt habe. A Bruno Gröning también se le adjudican capacidades de vidente. Él mismo indica a menudo que ve más de lo que pueden ver otras personas. Una vez él me acercó en el coche a la estación de tren. Estaba sentada a su lado totalmente encogida y tenía entrelazadas mis manos. De repente empezó a sonreír y dijo, ¿por qué está pensando sin cesar? No debo pensar en nada. ¿No debo pensar en nada? Y yo me decía, no pienses, porque él puede leer tus pensamientos. Yo me sentía impotente, pero que alguien pudiera leer mis pensamientos era para mí algo increíble. Aber dass jemand in meine Gedanken hineingehen kann, das war mir also unheimlich. Und da hatte ich auch ein besonderes Erlebnis
mit einem Bekannten. Tuve una experiencia muy particular con un conocido. Él opinaba, esto es charlatanería. Me gustaría ir una vez, pero esconderme en una esquina para que no me vean, escondido detrás de la persona de la fila de adelante. Y eso fue lo que hizo. Las primeras palabras del señor Gröning aquella tarde fueron: aquí hay alguien sentado en la última fila, en la esquina, quien solo ha venido por curiosidad y quien desea criticar. Mientras no salga de la sala, no comenzaré. Lo había descubierto y fue así como se convenció que Bruno podía ver más que otras personas. Seguramente era un don especial. Es war sicherlich eine Begabung seinerseits. Bruno Gröning no conocía a mi marido para nada. Y en nuestro primer encuentro le dijo: usted se llama Gerhard Seitenberg, nació en Lötzen y tiene X años. Su profesión es esta. Pues desde luego no teníamos palabras. ¿Cómo podía saberlo? Sprachlos, wie kann das wissen? Und währenddem wir uns da unterhielten, da kamen andere Passanten. Y mientras conversábamos, llegaron otros transeúntes que pasaban. Eran unas 10 o 20 personas al final. Ellos formaron medio círculo alrededor de él y él estaba allí en medio y aún seguía hablando con nosotros, con mi marido y conmigo. Mit meinem Mann und mir. Und da hat gesagt zu mir, me dirigió la palabra. En su bolso tiene usted una carta, sáquela. Cuando tuve la carta en mis manos, la carta estaba aún cerrada, pero él dijo: en esta carta dice lo siguiente. Y luego empezó a leer las primeras frases. Pues bien, aún lo recuerdo cuando dijo: si tú esperas que Bodo te escriba, puedes esperar una eternidad. Él estuvo leyendo 2 frases literalmente, mientras tenía yo la carta cerrada en mis manos. Y después dijo: ahora esto ya entra en un terreno muy personal. Quiero dejarlo aquí. Und dann hat gesagt, es wird zu intim, da möchte ich aufhören. ¿Cómo se puede leer una carta cerrada en la mano de otra persona? Fue extremadamente sorprendente lo que dijo. Ordentlich verblüffend, was gesagt hat. Durante unas vacaciones en Alemania, el matrimonio Finger tuvo también una experiencia especial con el señor Gröning. Da saßen wir so. Und da sagte auf einmal, estuvimos sentados allí y él dijo de repente: veamos lo que está haciendo Gertie. Es nuestra hija, que estaba a 10.000 kilómetros de distancia. 1000 Kilometer von uns entfernt. Also, die Gertie, die ist ja gar nicht zu Hause. Pues Gertie ya no está en casa. Está en otro sitio totalmente diferente. Está con una amiga, pero ella no se encuentra muy bien. En aquel tiempo estaba embarazada. Sie steht jetzt auf. Se levanta ahora, va a la cocina, se dirige al frigorífico. Lo estaba diciendo así, en etapas, lo que iba haciendo paso a paso. Abre el frigorífico, bebe algo. No puedo decir lo que es. Kann aber nicht sagen, was es ist. Und nach einer Weile dann war wieder Pause. Después de un rato hubo una pausa. Luego dijo: ahora se encuentra mejor. Ahora se acuesta, estaba embarazada y ahora se ha quedado dormida. Und jetzt, das hat meine Frau, meine liebe Frau. Todo esto lo grabó mi mujer y le escribió a nuestra hija lo que veía. Le preguntó: ¿qué ocurrió este día? Was war eigentlich an diesem Tag? Da sagte sie: wir waren nicht zu Hause. Wir sind doch übersiedelt. Ella contestó: no estuvimos en casa, nos trasladamos. Estuve con María y Sigrid. Sí, pues, ¿qué he hecho? No me encontraba bien. Ha sido este embarazo. Estaré contenta cuando haya dado a luz. Realmente me encuentro mal. Und was hab ich getrunken? ¿Y qué he bebido? No he bebido nada. ¡Ay, té de mate! Y eso fue lo que él no había podido reconocer. Lo hubiera reconocido si hubiera sido cerveza o vino o algún otro tipo de té. Pero él dijo directamente: esta bebida no la conozco. Así fue la historia. Es que efectivamente ha podido establecer una conexión increíble y esto realmente fue así. Tatsächlich gestimmt. Und für uns war also diese wahnsinnige Entfernung. Para nosotros fue algo impresionante que él hubiera podido entrar allí y hacer las constataciones que hizo a pesar de la distancia tan grande. Me dirigí hacia él para preguntarle: dígame, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Cómo puede verlo y contarlo? Él respondió: hay cosas en la tierra que no se pueden explicar.
El 4 de marzo de 1955, la Fiscalía de Múnich levanta de nuevo la denuncia contra Bruno Gröning. Otra vez le acusan de haber actuado contra la ley de sanadores naturistas. Además, se le culpa de un caso de homicidio por negligencia. Hasta la fecha, él había creado en el marco de la Asociación Gröning muchas comunidades. El desarrollo de la asociación hasta ese momento era muy positivo. Herr Gröning hat wieder eine Anklageschrift. El señor Gröning estaba esperando una demanda judicial y quería que mi marido la leyera. Mi marido, en aquel tiempo, era juez en los juzgados municipales de Bad Kissingen. Le entregó a mi marido la demanda en la mano y dijo: «Ni soy sanador naturista ni ninguna otra cosa. No doy medicamentos ni pido dinero». Mi marido lo leyó y comentó: «No comprendo por qué motivo le denuncian». Bruno Gröning pide al abogado, Dr. Schwander, asumir su defensa en este asunto. Un colaborador íntimo del señor Gröning, señor Egon Arthur Schmidt, se entera en una conversación confidencial con el Dr. Schwander de algunas cosas extrañas. Resultado: la fiscalía obviamente ha sido incitada por fuerzas anónimas para actuar contra Bruno Gröning con la mayor severidad. Por otro lado, se esfuerzan para que el proceso no sea público y así evitar una sentencia judicial. Esperan conseguirlo, iniciando antes y sin público un procedimiento contra Gröning que declare anormal su estado mental. Pero le han hecho saber, así lo destaca el Dr. Schwander, que no veían su defensa con buenos ojos, ya que desde la primera frase del escrito él había encontrado puntos débiles esenciales y había puesto en dilema a los secretarios. La Fiscalía, y sobre todo las fuerzas que la apoyaban, han hecho todo para ahogar a Bruno Gröning de tal forma que no fuera ningún peligro más para ellos. No tendrían ningún reparo en presentar directamente sus acciones como peligrosas. El doctor Schwander destacaba repetidamente: se trata de ser o no ser. Bruno Gröning debe someterse a unos análisis previos al proceso para establecer su competencia psicológica. Al juzgado se le presenta un peritaje amplio de un neurólogo. Allí se llegó al siguiente resultado. Es una persona clara en su conciencia y plenamente orientada. Su proceso de pensamiento funciona perfectamente. En su contenido no se encuentra nada anormal. El señor Gröning tiene muy buenas capacidades de concentración y muy buena memoria. La inteligencia está en los márgenes del promedio. El señor Gröning mostró resultados especialmente buenos en reconocer contextos relacionados con situaciones humanas. El examen de inteligencia da un coeficiente verbal de 107, es decir, algo más por encima de la media. Él dispone de una marcada autodisciplina. Sobre todo tiene verdaderos sentimientos de compasión. Sus acciones sobre personas en busca de ayuda no se pueden explicar partiendo de características negativas de personalidad. Gröning está citado por los juzgados de Múnich el 30 y 31 de julio de 1957 para estar presente en el proceso principal. Los puntos de acusación son: violación en casos repetidos de la ley de naturópatas, además de homicidio negligente en el caso de la señora joven llamada Ruth Kufus, a quien había conocido en el año 1949 a través de su apoderado anterior Otto Meckelburg. Los medios de comunicación convierten el proceso judicial en espectáculo sensacionalista. El interés del público era muy grande. Yo vivía en aquella época en la ciudad de Múnich, en el barrio Schwabing, y había visto que a la hora del mediodía habían montado altavoces en varias tiendas para transmitir el caso por la radio. No era un tono amable, sino más bien agresivo. Como oyente ajeno al tema, más bien se tenía la impresión de que querían condenar al señor Gröning a toda costa. El señor Gröning no llegó a comprender nunca los motivos de la denuncia. Siempre destacaba una y otra vez: no soy yo quien cura,
sino es la energía divina la que cura a través de mí. La fuerza divina fluye a través de su cuerpo hacia las personas. Él solo era una herramienta. Referente a la acusación de homicidio por negligencia, llega a dirigirse a sus amigos por escrito. Dicen que había prometido la curación a una chica que sufría tuberculosis en el año 1949 y que eso había impedido que ella hubiese ido a un sanatorio para ver a un médico. Dicen que soy culpable de la muerte de esta chica. Quien haya leído o escuchado esta noticia y la mira con la mente fría, habrá reconocido lo que quieren conseguir con ello. Crear confusión entre mis amigos y distraer a todas las personas que buscan ayuda para que no profundicen más sobre lo que promulgamos, ni sobre el conocimiento que difundo. Mis amigos saben que yo no prometo la curación y que nunca desaconsejo la visita al médico. Wie ich ihn erlebt habe im Justizpalast, vollkommen ruhig. Hatte ja recht. Como le vi en el Palacio de Justicia, completamente tranquilo. Es que él tenía razón. Él no había hecho nada malo y podía sentir su tranquilidad cuando me acerqué a él y me dijo, era él quien quería tranquilizarme a mí, no va a salir tan mal como parece. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gröning wirkte vollkommen schlicht. El señor Gröning parecía ser una persona sencilla. Según mi opinión, era apenas más alto que yo, aproximadamente 1,60 m, 1,67 m. Tenía un aspecto muy humilde, simple en su forma de vestir, sencillo en sus gestos. Contestó de forma inmediata y tranquila a todas las preguntas, sin ironía. En cuanto a su personalidad, solo le puedo dar la mejor calificación. Insofern als Persönlichkeit nur das beste Zeugnis ausstellen. Él dijo lo que podía decir y es que él no curaba, sino que era la energía divina la que curaba. Él no había hecho nada, tampoco dijo a la gente que tenían que hacer una u otra cosa, ni que no fueran al médico. Él dijo, yo no he dicho nada, ustedes han venido aquí por su propia cuenta y recobraron la salud, y por ello me han acusado, porque fueron sanados. Yo solamente he hablado con estas personas y nada más, y ellos han sentido la fuerza. Me he presentado a las conferencias como si fuesen lecciones académicas. También he dicho que no se trata de mi persona, sino que se puede llegar a la sanación cuando la persona sabe lo que especialmente necesita para su cuerpo. Les he comunicado a los participantes que no quiero saber nada sobre sus enfermedades. Quien quiera someterse a un tratamiento, que vaya a visitar a un médico. Cuando la gente decía, señor Gröning, cúreme, yo les respondía, no soy yo quien cura, sino que es la corriente curativa la que puede llevarles a la sanación. Si alguien decía que ya no sentía dolores, que podía volver a andar, etc., yo le decía, demos las gracias a Dios y esté usted contento. Yo niego haber dicho que Ruth Kufus no debería ir más a los tratamientos del médico. El padre del señor Kufus dijo que tenía tanta confianza en mí que él creía que yo podría sanar a su hija. Que Mecklenburg le hubiese dicho que yo podría curar a su hija si yo quisiera. No había manera de hacerle cambiar de opinión al señor Kufus. Ich habe es erlebt, wie damals. Yo lo viví cuando el fiscal dio su discurso en aquellos tiempos. Y aunque no había estudiado Derecho, me chocó un poco. Hat mich das ein bisschen schockiert. Der Staatsanwalt. El fiscal parecía, según mi opinión, injusto, violento y belicoso e impositivo. Ungerecht, heftig, rechthaberisch. Cada actividad que tenga que ver con la curación está sujeta a la ley de naturópatas. Los enfermos han acudido a las charlas del denunciado porque creían que él les podría curar. No han ido por la conferencia en sí o por oír sermones bíblicos que no tienen ningún valor. Por esto, la actividad del señor Gröning debe caer bajo la ley de naturópatas, ya que también la realizó con fines comerciales, porque estaba relacionada con ingresos. En este caso no tiene importancia si los pagos realizados son por donaciones voluntarias o si se ha estipulado el pago de entradas. Lo considero culpable por haber impedido a la señora Kufus el tomar medidas que le podrían haber salvado la vida.
En vez de un buen tratamiento, le ha recetado una bolita ridícula de papel de aluminio y su fotografía, con la expresa advertencia de no consultar con un médico. Al denunciado además se le culpa de no haber visitado más a la señora Ruth Kufus, a pesar de que ella no se encontraba bien. Su afirmación de no haber sabido de las cartas se contradice con el testimonio del señor Mecklenburg, que según él solía hablar sobre todas las cartas con el denunciado. No se debería poner en duda la credibilidad del testigo. El denunciado se ha comportado como un charlatán, negligente y en contra de la ley. Por lo tanto, solicito 10 meses de prisión más 3 meses por haber violado la ley de sanadores naturistas. Otto Mecklenburg, el antiguo apoderado de Bruno Gröning, afirma en el transcurso del proceso que Gröning había prometido a Ruth Kufus la curación y que le había desaconsejado toda visita a un médico. Bruno Gröning, por su parte, afirma justamente lo contrario, es decir, que Mecklenburg había dado la promesa de curación sin que él lo supiera, aunque Gröning le había mencionado que en este caso él no podría ayudar. El señor Mecklenburg no quería creerle y quería una posible curación como noticia sensacional en la prensa. Bajo la amenaza de un alto importe de indemnización, le había obligado a mantener el contacto. Así había afirmación contra afirmación. En esta época, Bruno Gröning da una entrevista en su apartamento de Plochingen para la televisión que se va a emitir en la cadena Südwestfunk. Aquí hace referencia sobre el asunto con Otto Mecklenburg. La señorita Ruth Kufus vino a usted en noviembre del año 1949 con una tuberculosis en ambos pulmones. ¿Sabía usted de qué se trataba de una tuberculosis en ambos pulmones? Nein. ¿Había preguntado usted? Nein, ich frage nie danach. ¿No pregunta nunca por la enfermedad? Überhaupt nicht nach Krankheit. ¿No constituye eso un peligro de que confíen en usted enfermos cuyas dolencias son orgánicas y que sus síntomas pueden empeorar? Nein, im Gegenteil. Ich rate jeden Vortragsteilnehmer dazu an, dass es mit dem allen nichts zu tun hat und er seinem Arzt auch weiterhin sich immer wieder zur Verfügung zu stellen hat. ¿Ocurrió también así con el señor Kufus y la señorita Kufus en el caso de Ruth Kufus? Jawohl, im Gegenteil, Fräulein Kufus wie auch der Vater Kufus, beide sagten sie, dass sie gar nicht daran dächten, sich noch weiterhin den Ärzten als Versuchskaninchen hinzugeben. Worauf ich ihren große Bedenken bekam und nur meine Pflicht gesehen, indem ich doch der Ruth Kufus angeraten, das heißt zugesprochen auch über den Vater, dass er seiner Tochter einer ärztlichen, genauen Nachuntersuchung übergeben möchte. Und zwar, dass sie sich röntgen lassen soll oder durchleuchten oder gleich, was hierzu zutreffend ist. Das heißt, ich wollte damit das bewegen, dass Vater und Tochter sich wieder den Ärzten übergibt. Und dass sie da selbst auch die ärztliche Betreuung in Empfang zu nehmen hat. Nun folgte daraufhin doch eine Reihe von Briefen. En consecuencia, hubo una serie de cartas en las cuales se transmite, en primer lugar, con qué urgencia deseaban su próxima visita, y en segundo lugar, que aún no han visitado ningún médico y que no habían respondido a las invitaciones de las autoridades de salud. ¿Ha recibido usted estas cartas que comienzan el 4 de enero y terminan el 6 de mayo de 1950? 6. Mai 1950 bekommen. Nein, diese Briefe habe ich niemals von Herrn Mecklenburg vorgelegt erhalten. Er hat mir nur ganz kurze Mitteilungen von Zeit zu Zeit gemacht, dass der Vater Kufus überhaupt keine Ruhe lässt und er darauf drängt, dass ich mal zu ihm hier kommen sollte. Hieraufhin sagte ich Herrn Mecklenburg, dass das weniger notwendig sei, denn ich habe ja bereits das getan, was ich hierin zu tun hatte, indem ich die Tochter wieder den Ärzten übergeben, aufgrund meines Anratens, dass sie sich einer ärztlichen Kontrolle voll und ganz zu unterziehen hat. Kontrolle wie auch die Betreuung als solche. Ja, soweit ich informiert bin, Herr Gröning. Sí, según estoy informado, señor Gröning, hemos de entender que el señor Mecklenburg le había llevado el día 14 de mayo prácticamente contra su voluntad a Säckingen. No hubiese podido esconder más el secreto intercambio de cartas y debía haberle dicho que ya se había convertido en un asunto urgente y que a usted no le quedaba más remedio que ir. ¿O es que ni siquiera se lo dijo en ese momento? Oder hat er es Ihnen auch da nicht bekannt gegeben? Nein, hat er mir auch nicht hier bekannt gegeben. Er sagte nur, dass es auf Drängen des Vaters sei, obwohl ich ihm wiederholt darauf aufmerksam gemacht habe,
dass ich mit dem Fall soweit nichts zu tun habe. Ich bin nur heilfroh, dass tatsächlich Vater und Tochter sich den Ärzten wieder übergeben haben und dass hier die Tochter ja von den Ärzten, also das heißt von ärztlicher Seite, die Betreuung haben wird. Und Mecklenburg sagte, dass es nicht der Fall sei und so weiter, wo ich das als sehr komisch empfunden habe und Mecklenburg die übelsten Vorwürfe gemacht, wie er dazu käme, diesen Menschen Versprechungen zu machen, dass ich sie heilen kann, wenn ich nur will. Was hat Sie denn überhaupt, Herr Gröning? Señor Gröning, ¿qué fue lo que le impidió llegar a una colaboración sistemática con los médicos que le hubiese protegido de verse involucrado en un caso de enfermedad orgánica, como ocurrió en este caso por error? Erkrankten befasst werden. Ich habe niemals was gegen die Ärzte gehabt. Im Gegenteil, ich habe mich ja sogar im Jahre 1949 den Ärzten zur Verfügung gestellt, in dem Glauben, wie man mir auch die feste Zusage machte, dass dadurch der Weg für mich zu den Kranken frei werden wird und alleine die Ärzte als solche den ganzen Schutz mit übernehmen. Natürlich ist es zudem deshalb nicht gekommen, weil meine damalige Umgebung ganz andere Ziele verfolgten, das heißt ihre eigenen Ziele überhaupt verfolgt hatten. Una última pregunta, señor Gröning. ¿Es su intención ahora, independientemente de la sentencia del proceso, seguir con sus actividades de alguna forma? Ja, ich werde sie weiter fortsetzen, weil ich weiß, dass ich mich keineswegs weder gegen das Grundgesetz noch gegen das Heilpraktikergesetz hier vergangen habe. Denn ich beschränke mich grundsätzlich auf meine Glaubensvorträge und habe auch die Erfahrung gesammelt, dass Menschen das Heil am eigenen Körper erfahren haben. ¿Había realmente actuado el señor Gröning de forma negligente habiendo prometido a la señora Rukufus la curación y le había desaconsejado de acudir al médico? ¿O es que no tenía escrúpulos su antiguo apoderado Mecklenburg para salvar su propio pellejo? Una declaración jurada de Georg Beuchel de Esslingen aclara este asunto. Él estuvo presente acompañado del neurólogo Dr. Keim cuando el señor Gröning vio por primera vez a la señora Rukufus. Él declara: el señor Gröning dijo en mi presencia al Dr. Keim que en esta casa había una paciente a la cual él, Gröning, no podía ayudar. Sin embargo, nos llamó la atención que en este contexto había un señor Mecklenburg que dio mucha importancia en presentar a los señores Kufus al señor Gröning. El señor Mecklenburg hasta se enfadó cuando el señor Gröning no siguió de inmediato su requerimiento de entrar en la habitación donde se encontraban el señor y la señorita Kufus. Mi impresión, así como la del Dr. Keim, que me lo mencionó repetidamente en varias ocasiones respecto al apoderado Mecklenburg, fue bastante negativa y repugnante. Otto Mecklenburg se manifestó, como lo muestra el protocolo del juzgado, de forma muy contradictoria, que no había estado presente cuando el señor Gröning estuvo charlando con el señor Kufus. El juez mostró lo contrario según el protocolo, ya que en él sí afirma que el señor Gröning les había prohibido ir al médico. Mecklenburg dice que no podía recordar nada. El señor Mecklenburg le hizo una mala jugada. Bruno Gröning era una persona fundamentalmente honesta y simpática, que no sacaba ningún provecho y solamente aclaraba siempre: solo deseo ayudar. Él no quería dinero, eso del dinero era cosa de Mecklenburg. Para Bruno Gröning todo el proceso es una gran humillación. Muchos de sus testigos no son invitados, como por ejemplo Georg Beuchel. ¿Es que todo solo es un juego ya preparado? ¿Hay realmente fuerzas escondidas, como lo formuló el Dr. Schwander, que desearon conseguir su derrota? Y es que habían muchas personas que podían atestiguar que él nunca había desaconsejado a los buscadores de ayuda el acudir al médico. Herr Gröning hat nie El señor Gröning nunca prohibió a las personas consultar a un médico. En todos los años que yo le conocí, había ocurrido justamente lo contrario. Él dijo a los amigos: vayan a ver al médico, pero si van a verle, tengan confianza en él. Si no, él no les podrá ayudar. Crean que van a recibir ayuda. Glauben Sie das, dass die Hilfe eintreten wird?
Bruno Gröning hat niemals gesagt, geht nicht zum Arzt. Bruno Gröning nunca dijo no vayan al médico, y aunque no los puso en el cielo y dijo que mucho de lo que hacía no estaba bien, tampoco dijo que no fueran al médico, ya que ir a la consulta es el primer paso cuando uno está mal, para que el médico lo confirme. Nunca se le ocurrió desaconsejarlo. También dijo que cada uno debería hacer lo que creyera correcto, y cuando los médicos ya no podían hacer nada, que era el caso de mucha gente allí, ya que todos consultaban a los médicos, entonces acudían a Gröning, si no, nunca lo hubieran hecho. Und da ging's irgendwie nicht mehr weiter, sonst wären sie nicht gekommen. Legte Wert darauf, dass man weiterhin in ärztlicher Behandlung blieb. Él se empeñaba en que uno siguiera con los tratamientos médicos y que aparte de eso lo dejaran actuar a él. Pero por lo demás, todo lo que estaba escrito en los periódicos era mentira, no era verdad. Nunca había desaconsejado el que fueran a ver a un médico, nunca. Geraten zum Arzt zu gehen, niemals. Hat den Menschen ja immer nahegelegt. Siempre decía a la gente, cuando vaya a consultar a un médico, tenga plena confianza en que él le va a ayudar. Porque si no tiene confianza y dice, iré, pero seguro que no me ayudará, mejor que lo olvide. Con una actitud tan negativa, no se va a curar. ¿No es así? Y es su postura lo más importante. Pero si tiene confianza en un médico, vaya a verle. Y si usted cree que aún tiene que tomar los medicamentos, pues tómelos. Él no se lo ha impedido a nadie. Da hat nie jemanden dran gehindert. Hat nie vom Arzt abgeraten. Nunca desaconsejó la visita a un médico. Él dijo, vaya tranquilamente a ver al médico. Esto no tiene nada que ver conmigo. En el transcurso del proceso, las afirmaciones de la madre de la señorita Ruth Kufus también dejan claro que el señor Gröning tampoco había desaconsejado la visita al médico. La defensa del Dr. Schwander dice en el proceso: ella confirma con esto que el acusado dijo, vaya a ver a la señora Falk y hágase un análisis posterior. Y con eso pierde validez la afirmación que el acusado haya dicho que un análisis médico o algo similar ya no sería necesario. Y debo agregar aquí que el escrito del señor Kufus muestra también de forma clara e irrevocable que él sí aconsejaba que se hiciera una radiografía. Ambos puntos muestran que no puede ser correcto que el acusado haya desaconsejado la visita al médico, sino que es tal y como él lo presenta. Se puede comprobar que Bruno Gröning nunca desaconsejó la visita al médico en sus discursos. Entre otras cosas dice: Und ich habe doch immer den Arzt empfohlen, und da habe ich den gestrichen von unserer Liste. Niemals, niemals. Ich habe ihn immer anempfohlen, Sie sollen den Arzt aufsuchen. Sie sollen ihm treu bleiben. Wenn Ihnen der eine nicht zusagt, sollen Sie zum anderen gehen. Das hat mit dem Zusammenkommen, mit dieser Zusammenkunft hier nichts zu tun. Überall habe ich es gesagt. Also der Hinweis war da, aber wirklich, Freunde, die das Gute gewollt haben, haben dieses entstellt. Sie wussten sich wirklich nicht auszudrücken. ¿Es el señor Gröning realmente inocente o ha actuado, como lo dice la denuncia repetidamente, contra la ley de los sanadores naturistas? Ich habe Bruno Gröning nie vorher gesehen. Yo nunca había visto al señor Gröning antes, y solo lo conocía por lo que habían contado colegas o de uno o dos profesores de la Escuela Especializada de Naturópatas de Múnich, y solo tuvimos las mejores referencias cuando se hablaba de él. Nur das beste Zeugnis über ihn gesprochen. Wir hielten ihn wirklich als einen ehrlichen... Realmente le considerábamos un sanador honesto y milagroso, como no había otro en aquellos tiempos. Damals überhaupt nicht ein zweites Mal gab. Dass aber andererseits berechtigterweise von sich aus den Heilpraktikerberuf que por otro lado él no tuviese ambiciones de terminar una carrera en una profesión sanadora, lo veíamos claro, tanto yo como muchos de mis colegas, ya que su trabajo, su actuar, digámoslo de forma algo exagerada, sus charlas de curación religiosas, hasta cierto punto no tenían nada que ver con la ley de naturópatas. El naturópata, desde el punto de vista jurídico, está incluso sujeto a cobrar un honorario por sus servicios, y por ello eventualmente puede cometer un delito. En el caso del señor Gröning no existía eso, en mi opinión. Hat nie ein Honorar genommen.
Él no ha realizado las curaciones, sino siempre ha dicho, se cura, se sana. Sus discursos de fe simplemente han influido en las personas. Sin sugestión, sin hipnosis, y según sus palabras, y eso también se reflejaba en el juzgado, las ha querido llevar a la sanación, y digámoslo así, hacia la religión o hacia Dios. Und zur, sagen wir, zur Religion oder zu Gott. Un amigo de Gröning, el catedrático Hohmann, dice: Gröning mismo no tiene nada que ver en absoluto con la ley de sanadores naturistas. Cuando uno levanta una denuncia sobre este punto, denuncia a Dios mismo. Lo que él hace realmente es predicar, da discursos de fe. ¿Se le puede acusar por eso? ¿Se debería entonces acusar a todos los sacerdotes que van a ver a los enfermos y los animan y los consuelan? ¿Cuántas veces se recuperan los enfermos al recibir las bendiciones sacramentales de la Iglesia cuando Dios les otorga fuerzas superiores? Gröning mismo actúa como un transformador. Sin que él haga algo adicional, los buscadores de ayuda son recargados, reciben la corriente curativa. Él solamente es una herramienta de un poder superior, de una voluntad superior. El obispo Kunz escribe en este contexto al juzgado mirando en retrospectiva a los tiempos de Herford. Se ha comprobado que el señor Gröning no examinó a ninguna persona que le visitó. No conozco ningún caso en el que el señor Gröning haya tocado el cuerpo de un paciente. Nunca he escuchado que él haya animado a una persona a renunciar a la ayuda de un médico especialista. Él tampoco recetaba ningún medicamento. Se entabla una discusión entre los médicos por el fenómeno Gröning. No se sabe cómo valorar los acontecimientos. Para el señor Gröning ha sido desastroso que muchos testigos hayan descrito su actuar con términos medicinales, lo que indujo a sospechar que él había actuado en contra de la ley de naturópatas. Die sind die Zeugen zu Worte gekommen bei Gericht. Cuando llegó el momento de que hablasen los testigos en el juzgado, ellos, sin querer y desprevenidamente, en su inocencia dijeron: sí, el señor Gröning nos ha tratado. Sí, el señor Gröning me ha curado. Eso lo dijo uno y otro y otro. Y eso fue el punto que el juez aprovechó para inculparlo. Und Herr Gröning war dann so traurig. El señor Gröning estaba muy triste y nos lo confesó diciendo: los mejores amigos me han hundido en el juzgado, solo por su ignorancia han usado las viejas palabras, las que han usado todos estos años atrás para su visita al médico, y las han aplicado a mí. Die ganzen Jahre verwendet haben beim Arztbesuch verwendet für mich. Hat mir es anvertraut, wie ihm das wehtut. Él me confesó cuánto dolor le había producido esto, y luego dijo irritado: si uno solo me hubiese preguntado cómo se produce una curación, todo el proceso hubiese estado de más, pero ni mi propio abogado lo hizo. Und das Wesentliche? Y lo esencial no se trató. Lo esencial era cómo se produce una curación. En realidad, yo no tengo nada que ver con el punto, motivo de esta acusación. Zu tun habe mit dem Anklagepunkt. Él estaba muy afectado. Betroffen. Bruno Gröning debe pagar una multa de 2.000 marcos por haber actuado en varias ocasiones en contra de la ley de naturópatas. De la acusación de homicidio por negligencia es de todas maneras absuelto. Por un error de su abogado, que estima la sentencia de manera más positiva que él mismo, no se procede al recurso. Aunque la sentencia se ve a primera vista como positiva, es inaceptable para Gröning. Se le han quedado las manos atadas en todos los aspectos. Ni siquiera puede seguir dando sus discursos de fe. Además, los altos costos del proceso le llevan a una situación económica muy difícil. Pero a pesar de todo, él sigue luchando. En su difícil situación, Gröning se dirige incluso al canciller de la República Federal Alemana, al señor Adenauer. No puede ser que la ley actual dicte una prohibición cuando alguien ayuda a las personas y que lo impida porque la persona que ayuda no tenga un permiso de las autoridades para ello, ni que éste le sea otorgado en ningún momento.
Es incomprensible y vergonzoso que la pena que se me ha impuesto y las prohibiciones legales no solo afecten al que ayuda, en este caso a mí, sino que no se les puede ayudar a aquellos que sufren y que no encuentran ayuda en otra parte porque la ley lo prohíba. Al respecto deseo añadir una frase de Bismarck. A quien Dios le otorgó la fuerza para curar a las personas, la policía no debe quitársela. La desesperada súplica de Gröning no es escuchada. Su situación sigue igual de complicada. En mi opinión, él era consciente de su vocación y la siguió hasta sus últimas consecuencias, dejando de lado sus propios intereses, sin ninguna actitud egoísta, quiero decir. No la tuvo, sino para él solo se trataba realmente de curar y ayudar y cumplir así con la tarea que quería llevar a cabo. Seinen Auftrag, den sicherlich hatte, auszuführen und zu erfüllen. Hat seiner inneren Stimme gehorcht. Él ha sido fiel a su voz interior y a pesar de todas las advertencias y a pesar de todos los peligros que se le pusieron en el camino, siguió haciendo solo una cosa: ayudar siempre. No se dejó desviar de su camino por nada en el mundo. Nichts in der Welt. Esto es lo que marca a una persona como él. Algunos ceden ante aquellos que dicen, tú mientes. Cuando alguien dice la verdad, es que dice la verdad. Dann sagt ihm die Wahrheit. hat nicht für sich gelebt, hat für die Kranken. Él no tuvo una vida propia, entregó su vida completamente a los enfermos, a las personas. Esa es la verdad. Él no se preocupaba de sí mismo. Fueron las personas, los enfermos. Sí, los enfermos estaban en primer lugar. Por eso tantos acudían a él. Gröning es fiel a sí mismo y no se deja destruir. Para él cuenta la ley del amor al prójimo y la conciencia de no hacer caso a los hombres, sino de escuchar a Dios. Entonces sale en la revista Das Neue Blatt un reportaje de carácter documental sobre Gröning. El autor, Dr. Horst Mann, se esfuerza por aclarar el caso Gröning visitando a muchos testigos contemporáneos y haciendo amplias investigaciones. Él quiere llegar al fondo y sacar la verdad. Con su trabajo llama la atención al presentar curaciones espectaculares y la advertencia repetida del señor Gröning que él solo es un transformador de la energía divina. Bruno Gröning escribe una carta de lector a la redacción. Con gran interés estoy leyendo sus reportajes. Les puedo asegurar a ustedes y a sus lectores que su revista es la primera y la única que escribe de forma objetiva y diciendo la verdad. Por eso yo y mis amigos les queremos dar las gracias de todo corazón. A pesar de todas las resistencias, considero mi deber el ayudar a mis amigos y al prójimo que está sufriendo. Informes de éxito del año 1957 muestran que a las palabras de Bruno Gröning seguían acciones: curación después de años de padecimientos de molestias de hígado y vesícula, curación de un tumor cerebral que había sido tratado antes por parte de los médicos sin éxito y que había llevado a una discapacidad para el trabajo, curación de asma bronquial, solo a través de la fe en Dios, como describe la persona misma, curación de úlceras de estómago y de intestino, hernias discales, etc. Innumerables informes de curaciones parecidas se conservan desde entonces. ¿Y? No lo comprendo. Ya no se ve nada. Se lo había dicho, el señor Gröning me ha curado. No lo dirá en serio. Sí, desde que estuve la primera vez con él ya no he tenido más dolores. Pero no puede ser. Ya ve que sí puede ser. Lo más importante es que estoy sana. Doctor, ¿podría firmar esto en un momento? Sí. Bueno, no quiero molestarle más. Adiós, doctor. Adiós, señora Weichel. ¿Doctor? Sí. Gracias. La Fiscalía se pronuncia de nuevo, presentando una apelación contra la sentencia de julio de 1957.
Del 14 al 16 de enero de 1958, de nuevo se celebra un proceso contra Gröning. Para él seguramente es el momento más difícil de su vida, ya que cada vez más se ve que él no tiene ninguna posibilidad contra el poderoso mecanismo judicial del Estado. Según su convicción desde hace tiempo, ya no se trata de justicia o injusticia, sino solo de dejarlo por fin encarcelado. Esta vez la sentencia dice que tiene que pagar una multa de 5.000 marcos por actuar en contra de la ley de naturópatas y se le culpa por asesinato por negligencia en el caso de Ruth Kufus, con una pena de 8 meses de prisión con derecho a libertad condicional. Estaba tan irritado y después dijo muy triste: cuando una persona hace algún bien en este mundo, se le castiga. Así es como funciona este mundo. Bestraft. So ist das hier. Hatte ein großes Vertrauen zu meinem Vater gehabt. Él tenía mucha confianza en mi padre. Se habían hecho casi amigos. Y recuerdo aún cuando una vez le dijo a mi padre, como si estuviera harto de todo, que de lo único que tendría ganas sería de vivir en una choza en el bosque. Pues eso demuestra que realmente se hubiese retirado como un animal herido. Sich zurückgezogen hätte wie ein Bundestier. Es war ein schlimmes Jahr für ihn. Fue un año horrible para él, ya que estuvo también muy enfermo, lo cual no sabíamos al principio, y perdió mucho peso. Él no tenía buen aspecto. Tenía dolores en todo el cuerpo, pero no quiso hablar de ello. Él dijo: esto debe ser así. No estaba triste, estaba normal. También sabía reírse, pero se notaba. Al menos yo noté que él ya no era como antes. Solo las personas que no lo conocían y llegaron a él no notaban nada. Ellos solo esperaban la curación porque se corría la voz: cuando vas a verlo, te curas aunque él no haga nada. Y las personas guardaban esperanzas para sí mismas. Ellas no se daban cuenta de cómo se encontraba él, pero yo sí lo sabía. Sí, era difícil. Aber ich wusste es. Ja, war schwer. Beim letzten Mal erzählte mir Herr Gröning, dass sich sehr... La última vez que vi al señor Gröning, me contó que tenía muchos problemas de insomnio. Él a veces tenía por las noches dolores tan fuertes que sentía como espadas que giraban en su interior o algo parecido. Todo eso era muy difícil de soportar. Pero él nunca decía que algo era insoportable, sino simplemente que era difícil de soportar. Schwer auszuhalten. Hat nicht gesagt, es war nicht auszuhalten, sondern es war sehr schwer auszuhalten. Als Bruno Gröning das letzte Mal in Klagenfurt war. Cuando Bruno Gröning estuvo la última vez en la ciudad de Klagenfurt, tuve la suerte y la ocasión de estar sentada a su lado. Y de pronto me dijo, estaba algo encogido, y dijo: «Ay, María, tengo tantos dolores». Y le contesté: «Dios mío, ¿por qué?». Él respondió: «No, ya estoy mejor, ya se me ha pasado». Pero tenía muy mal aspecto y estuvo muy serio y muy triste. Hat noch sehr schlecht ausgeschaut dabei und war sehr ernst und traurig. Im August 1958 durfte ich mit Bruno Gröning in Lourdes sein. En agosto de 1958 pude viajar con Bruno Gröning a Lourdes. Él tenía muy mal aspecto. Estaba muy decaído. Comía muy poco. Sí, Dios mío, siempre había comido poco. Pero observé que él dejó que una mujer le trajese agua de la fuente de Lourdes y la bebió. Esto me llamó mucho la atención. ¿Y por qué era esto necesario para él? Und das ist mir so aufgefallen, warum so etwas notwendig ist für ihn. Gröning también quedó muy decepcionado de la asociación Gröning-Bund. El apoyo que él pensaba recibir no llegó nunca. Por culpa de una burocracia estrecha y falta de acción, como él mismo dice, se le había hecho mucho daño. Entre otros, se sentía abandonado en los procesos, sobre todo en cuanto a la financiación. Tampoco se habían emprendido acciones en contra de la difamación de la prensa.
En el año 1958 se funda la Asociación para el Fomento de una Base de Vida Espiritual y Natural. Esta sustituye la anterior. El nombre de Gröning ya no aparece, ya que, como él mismo lo describió, su nombre tiene el mismo efecto que una tela roja frente a un toro. Cuando el abogado de Gröning, el Dr. Grassmüller, recurre la sentencia de enero de 1958, la Fiscalía se pronuncia nuevamente. De todos modos, ha sido una equivocación el darle una pena de prisión, concediendo la remisión condicional. La Cámara misma tiene dudas de que el acusado, bajo las consecuencias de la suspensión, en el futuro vaya a vivir una vida ordenada y legal. ¿Ha tomado nota? Su personalidad, su pasado y el hecho de que aún hoy en día esté rodeado de un gran círculo de personas que confían en él ciegamente, cuyos ingresos también le permiten una vida agradable, dejan sospechar que practicará en el futuro la curación, aunque a escondidas. En vista de la gravedad de su actuar, la poca responsabilidad y frialdad de sentimientos del acusado, el juzgado debería haberse pronunciado y tener en cuenta si no hubiese sido mejor el haber ejecutado la pena, con miras a su escarmiento y su expiación, y también para satisfacer a la madre de la víctima que aún vive. Eso es todo. Er hat gesagt, die Menschen schnüren wir die Gurgel zu, weil ich nicht mehr heilen darf. Él había dicho, si no puedo seguir curando, es como si me ahogaran y me oprimieran el cuello. Y poco antes de su muerte también dijo que se quemaba interiormente porque no podía seguir curando. Brennt innerlich, weil er nicht mehr heilen darf. El cuello hinchado de Bruno Gröning, según sus propias declaraciones, no tiene nada que ver con ninguna enfermedad. Él dijo, este bocio no es un bocio como lo puede tener cualquier persona, ni es una enfermedad, ya que él había ayudado a muchas personas que tenían un bocio. Solo levantaba la mano, así, y el bocio desaparecía. Pero después él dijo, no hago y no haré nada en contra de mí mismo. Esto es así y siempre lo será, porque la energía entra en este cuello. La energía está allí y allí se quedará hasta mi muerte. Ich durfte dabei sein, als Herr Sterneder, der Dichter, Pude estar presente cuando el señor Sterneder, el poeta, preguntó al señor Gröning: Señor Gröning, ¿qué pasa con su bocio? Se cuentan historias tan maravillosas. ¿Cuál es la verdad? Und dann hat Bruno Gröning es folgend erklärt. Luego lo explicó Bruno Gröning de la siguiente forma: me siento muy a gusto cuando puedo actuar ante miles de personas, ya que es cuando mi cuello se infla y llega hasta más allá del pecho. Es que yo no tengo ningún bocio, es solo una glándula. Ich habe nur eine Drüse. Und da fühle ich mich sehr, sehr wohl dabei. Cuando solo puedo actuar ante cientos de personas, la glándula se pone más pequeña y todavía me siento bien. Pero cuando tengo muy pocos amigos delante, la glándula se empequeñece y ya no me siento nada bien. Dann wird die Drüse ganz klein und da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Y cuando me prohíban actuar del todo, entonces me quemaré por dentro. Dann werde ich innerlich verbrennen. En otoño de 1958, Bruno Gröning viaja con su esposa Josette a París. Ella lo obliga a hacer este viaje ya que su estado de salud cada día está peor. Su camino los conduce donde el doctor Grabón, un buen amigo que es médico e investigador del cáncer. Con la radiografía se le diagnostica a Bruno Gröning cáncer de estómago en estado avanzado. El doctor Grabón lo quiere operar inmediatamente. Sin embargo, Bruno Gröning insiste, a pesar de grandes protestas de los médicos, en regresar una vez más a casa.
Allí, en su casa de Plochingen, graba el 4 de diciembre de 1958 una cinta para todos los guías de comunidad, ya que él no puede estar presente en las celebraciones navideñas. En este último documento de voz oficial, hace un llamamiento impactante hacia la conversión a Dios. Wie weit ist die Menschheit abgegangen von dem Weg, der uns, der alle Menschen zu Gott führt. Wer das Göttliche will, muss sich Gott nähern. Und er muss wirklich den Weg gehen, den Gott für uns allen, für jeden bestimmt hat. Natürlich dürfen sie nicht mehr dem Bösen verfallen, natürlich dürfen sich dem Bösen nicht mehr hingeben. Und daher rufe ich sie auf zur großen Umkehr. Gröning vuelve poco tiempo después a París, sigue el consejo del doctor Grabón e ingresa a la clínica privada en la calle Gener con el doctor Belanger, que es un especialista con buena reputación para la cirugía de cáncer. Ellos dijeron, se trata de un hombre realmente excepcional. Y es raro que existan este tipo de personas que no se aprovechen y saquen partido de su don. Él sigue siendo humilde y ayuda donde puede ayudar, sin decir, yo curo. Y por ello lo han admirado. Otra persona hubiese sacado mucho dinero de eso. Ay, sí, pero él no. Y ellos siguieron siendo sus amigos hasta el final. El 8 de diciembre de 1958 operan a Bruno Gröning, pero su estado es peor de lo que pensaban. Tanto el doctor Belanger como el doctor Grabón estaban impresionados por la gravedad del caso. Dr. Belanger El doctor Belanger también me dijo, parece como si todo su cuerpo estuviera quemado. Es decir, que estaba quemado por dentro. Seguramente ha sufrido, pero nunca se ha quejado, no. Nicht beklagt. Nein. Gröning había ya indicado a su esposa antes de la operación. Es mucho peor de lo que se puede ver en las radiografías. Yo sé lo que me hace falta. Nadie me puede ayudar. Hat gesagt, wortwörtlich, die Menschen wissen gar nicht. Dijo literalmente, las personas no son conscientes del daño que me están haciendo. Es una bendición el tenerme. Y pronto ya no me tendrán. Jetzt haben sie mich bald nicht mehr. El señor Louis Emmerich fue amigo del señor Gröning durante muchos años. Él escribe en su libro El sexto sentido sobre una experiencia en la primavera del año 56. Cuando estuvimos a solas después del café y mientras hablábamos de las cosas del mañana, de repente se confesó, no viviré mucho tiempo, solo unos cuantos años más, moriré en el año 59. Yo quise hacerle cambiar de opinión, pero estaba muy conmovido con la serenidad con que decía que moriría en el año 59. Sí, había unas 10 a 12 personas aquí. Estaban sentadas por aquí en sillas y sillones que habíamos puesto. Bruno Gröning estaba sentado allí y hablaba como de costumbre. No discutía, él nunca discutía, sino que hablaba y esperaba de nosotros que lo escuchásemos, lo cual hicimos todos. Was wir auch alle taten. Und dann sagte nach einer kleinen winzigen Pause, y luego dijo, después de una mínima pausa, Ich werde nicht mehr lange bei euch sein können. No voy a poder estar con ustedes mucho tiempo, pero tengan en cuenta que siempre podré ayudarlos. Und damit machte Schluss. Y con esa frase terminó. Había un silencio absoluto aquí en la habitación. Fue en esta habitación, y aún recuerdo que tenía la sensación de que era como en una iglesia, tan solemne que nadie se atrevía a decir nada. Duró un buen rato, y todos tuvieron esta sensación. Lo comenté más tarde con mi marido, por supuesto. Sí, dijo, lo mismo he sentido yo. Fue una especie de despedida y a la vez una despedida de consuelo. Y luego dijo unas palabras muy importantes. Todas las personas han de morir, yo también moriré. El cuerpo lo depositarán en la tierra, pero yo no estaré muerto. Quien me llame, para esa persona estaré presente y seguiré ayudando. Y cuando sea el momento, cada uno obtendrá por sí mismo la ayuda y la curación. Selbst die Hilfe und Heilung erlangen.
El 22 de enero del año 1959 tiene lugar el proceso de revisión en el juzgado del Tribunal Supremo de Múnich. Gröning quiere impugnar la sentencia de enero del 58, que era equivalente a la prohibición de curar. Se hace llamamiento sobre el asunto penal contra señor Bruno Gröning por actuar sin permiso como profesional de curación y homicidio negligente sobre la revisión del denunciado contra la sentencia del juzgado de Múnich 2 del 16 del 2 del 1958. Él mismo ya no puede estar presente en el proceso. Para transmitir una autorización para el abogado Grasmüller. Exactamente a la misma hora, él debe someterse en París a una operación de emergencia debido a una obstrucción intestinal. El doctor Bélanger se muestra hacia Joseph Gröning muy preocupado. El deterioro en el cuerpo de Bruno es horrible. Es una quemadura interior total. No me explico cómo ha podido vivir aún tanto tiempo, pero se acerca el final. Yo también supe que ya no se podía hacer nada porque el cuerpo es cuerpo y los médicos que le querían también lo supieron. Fuimos amigos, el catedrático Bélanger, doctor Robin. Ellos dijeron, aquí no hay nada más que hacer. Hágase la idea de que pronto llegará su final. Y yo les contesté, sí, lo sé, lo veo. Sí, dijo, no podemos hacer nada más. Estuve esperando hasta que todo terminó. Sí. Sí, fue un momento muy difícil. Sí. Gröning muere el 26 de enero de 1959 a las 13 horas 46 minutos en París. Él mismo mencionó en muchas ocasiones que esto sería una hora feliz para él, cuando por fin podría dejar este cuerpo y cuando podría regresar con su padre. El doctor Bélanger dijo a Joseph Gröning con lágrimas en los ojos, «Estos hombres benditos por Dios tienen en el mundo un camino difícil. Su tragedia es no poder ayudarse a sí mismos después de haber ayudado a miles». Bruno Gröning fue una persona fuera de serie. Estaba en la línea de Cristo. El fenómeno Gröning parece haber concluido. En la partida de defunción se anotó que había muerto de cáncer. El doctor Bélanger, sin embargo, describió el estado de Gröning como quemadura interior total, una causa de muerte que había previsto el propio Gröning en caso de que le fuese prohibido el poder curar de nuevo. Pero también dijo, no se puede impedir. En todo el mundo debe realizarse la curación. Para quien me llame, para ese estaré y seguiré ayudando, si Dios así lo desea. El catedrático Hohmann dijo una vez sobre Gröning, siempre que el orden divino ya no esté en el centro de la existencia de los seres humanos, como es el caso en nuestros tiempos, se han encontrado personas benditas que han hecho una llamada a la conciencia y al regreso hacia el Todopoderoso. Uno de estos fenómenos excepcionales es el señor Gröning. Las futuras generaciones estudiarán su vida y su obra. Ich glaube, Ihnen jetzt das Wichtigste mit auf den Weg gegeben zu haben, indem ich Ihnen wirklich alles Liebe, alles Gott Erdenkliche von ganzem Herzen wünsche. Glauben Sie nur, dass ich weiter nichts als nur Ihr Helfer bin. Glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich weiter nichts als nur ein Diener Gottes bin, was auch Sie sein können, wenn Sie es nur wollen, wenn Sie es nur tun. Und glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich doch weiter nichts als nur ein Werkzeug Gottes bin, was auch Sie in Wirklichkeit in Wahrheit sind, woran Sie nur noch nicht glauben können. Nun, liebe Freunde, liebet das Leben. Gott ist überall.